Perfecto, muchas gracias Alejandro y gracias a todos por estar aquí con nosotros y gracias por su paciencia con estos aspectos de la tecnología y de nuevo, bienvenidos a Heart of the Matter, Asuntos del Corazón. Estamos tratando de ver cuántos participantes tenemos, parece que hay 175 miembros en el público. Mi nombre es Karen, yo soy la directora ejecutiva en Colorado Health Foundation y tengo algunos comentarios que compartir aquí al inicio antes de comenzar con la programación formalmente. Como acaba de mencionar Alejandro, si tienen que seleccionar su idioma preferido para el evento de hoy, usando el menú de interpretación, deberían de ver un icono terráqueo, un globo como de mundo en la parte inferior de su pantalla. Para el evento de hoy estaremos usando la función de mensajes de chat para toda la comunicación que necesitemos. Si tienen algún comentario, si tienen preguntas, tienen algún recurso que compartir, estaremos compartiendo recursos con ustedes o hasta si están teniendo problemas tecnológicos, la mejor manera de comunicarse con nosotros es usando los mensajes del chat. Hay un poco de truquito con el chat, es un poco diferente a otros ambientes como a los que estamos acostumbrados. Si tiene que seleccionar a todos o everyone en inglés para que les llegue a todos. Están haciendo un buen trabajo con eso. Vemos muchos nombres y ubicaciones en los mensajes de chat. Si acaba de ingresar a la junta, por favor asegúrese de compartir su nombre y de dónde viene en los mensajes de chat. Quiero platicar un poco sobre el Colorado Health Foundation, la Fundación de Salud de Colorado y el trabajo que hacemos. El Colorado Health Foundation, CHF por sus siglas en inglés, somos una organización filantrópica y nuestra creencia es que la salud y el bienestar está dentro del alcance de cada persona. Tenemos nuestras oficinas aquí en Denver, pero trabajamos en todo el estado y colaboramos con organizaciones, muchas de cuales están aquí con nosotros el día de hoy, así que gracias por estar con nosotros. También estamos con comunidades en todo el estado. Queremos remover las barreras sistémicas e inequidades que existen. Nuestro trabajo toma muchas formas diferentes. Damos subvenciones, nos involucramos en abogacía de política, también ofrecemos diferentes tipos de desarrollo de capacidad y nos juntamos en muchas maneras diferentes, así como lo estamos haciendo en este momento. También tenemos tres pilares en nuestro trabajo. El primero es nuestra meta ultimada, que es mejorar la salud para todos en Colorado y queremos, todo lo que hacemos es con la intención de crear la equidad de salud. Y en personas en el estado que tienen menos poder, ingresos, probablemente son menos saludables como resultado. Priorizamos a las personas de color y a comunidades de color porque son impactados más significantemente por las barreras sistémicas que nos estorban en el camino hacia el bienestar y la salud. Y trabajando con las comunidades a las que servimos, buscamos soluciones informadas por la comunidad, enfocándonos en el avance de la equidad y justicia racial. Vamos a continuar con la programación. Estoy emocionada de compartir este primer evento virtual del 2024 en la serie de At the Heart of the Matter. Queremos cambiar narrativas y cambiar mentes. Este evento virtual es parte de una serie que comenzamos en la pandemia y ha continuado. Esta serie tiene a nuestra presidenta Karen Miller con diferentes expertos y personas que pueden hablar sobre el impacto del racismo sistémico en nuestras oportunidades de la vida. Karen está aquí hoy con José Antonio Vargas, quien tiene puntos de vista de historias increíbles que compartir con nosotros y es un placer tenerlo aquí. Unos últimos recordatorios. Cuando estén usando los mensajes de chat para todos sus comentarios y preguntas, asegúrense de seleccionar esa opción que dice todos y no vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en vivo el día de hoy, así que si tienen algo que quieren hacerle llegar a Karen o a alguien más, mándenlo en los mensajes de chat. Vamos a estar viendo los mensajes en lo que los mandan y si no lo han hecho aún, seleccionen su idioma preferido en el menú de la interpretación. Ahora es un gusto presentar a Alejandro Jiménez. Alejandro es un poeta reconocido nacionalmente e internacionalmente que actualmente vive en Nuevo México, viene aquí desde Nuevo México y trabaja en la intersección de identidad cultural, raza, etnia, narrativas de inmigrantes, masculinidad y memoria. Su trabajo y su historia personal ha sido el tema de un documental breve para la serie de PBS American Masters que resalta los iconos
culturales, también ha estado en Time Magazine como uno de muchos artistas mexicanos que forman la cultura contemporánea artística. Le paso la palabra a Alejandro, gracias por estar con nosotros. Hola, y gracias a Karen y gracias a todos por estar aquí y gracias al Colorado Health Foundation por invitarme. Voy a compartir mi información de contacto, mi sitio de internet si me quieren contactar después. Así que, y veo algunas personas que se están presentando. Pero sí, mi nombre es Alejandro y actualmente vivo en Santa Fe, Nuevo México, en Ocabogue, en las tierras de las personas. Soy consejero, escritor, educador, he sido consejero los últimos 15 años de mi vida en diferentes niveles de la preparatoria. Y de hecho, quiero decir esto antes de que se me olvide, Alejandro Arrieta fue uno de mis estudiantes cuando yo vivía en Denver durante 14 años y trabajé en la Sur Federal, así que Alejandro Arrieta, que está interpretando para nosotros hoy, fue uno de mis estudiantes, así que es muy padre ver lo que está haciendo Alejandro, así que muchas gracias por interpretar ahora el poema que les voy a leer. Así que se llama, se llama En ese entonces, y basado en que pues escribí este poema hace un par de meses para, pues pensando en mis experiencias con la interpretación, interpretando para mi mamá cuando íbamos a las citas al doctor y cosas así, antes. Se llama En ese entonces. Hoy estoy con mi madre en su segunda cita de dos esta semana. La de ayer fue su cita de infusión bimestral por el artritis. Nos sentamos una hora mientras el líquido en el catárter entra por sus venas de primavera al invierno y con nervios se ríe y dice, parece agua. Cierra sus ojos y inclina la cabeza hacia el cielo. Y me imagino que está pensando en nadar en el río de nuestro pueblo antes de venir aquí, antes del desierto, antes de dejarme atrás, antes de mandar a alguien por mí, antes de que mi abuelo sea asesinado y que ella no pudiera ir a su funeral. Agua carísima, digo. Ella sonríe, muestra sus dientes, me dice en español sobre la historia de mi familia en México. Reímos y sonreímos, pero la enfermera nos ve nerviosa y no, le quiero decir, no estamos hablando de ti. Pero yo no digo nada, no va a entender nuestras palabras ni todo de lo que estamos hablando y de que tiene años de historias que hemos llegado a reírnos y sonreír sobre esto a pesar de cuánto de ello está sembrado en trauma generacional, a pesar de cuánto de esto parece que son noches largas y frías, nos reímos, sonreímos. Hoy, hoy estamos en la cita de mamografía, ha tenido dolor en su seno derecho y quiere asegurarse de que no hay nada de qué preocuparse. Le interpreto a mi mamá mientras le doy la espalda porque su seno está expuesto. La enfermera suavemente pone su seno en una máquina metálica, una máquina lujosa, mientras un cuadrito color perla suavemente cae encima de su seno. Esta máquina nos va a avisar si mi mamá tiene cáncer o no. Ella tiembla, yo interpreto. Respire, hold it in, nos suelte la respiración. Let it out, ya, suelte. Con cada indicación de la enfermera digo alguna broma en español para calmar los nervios de mi mamá. Ojalá la máquina no convierta tu seno en tortilla. Claro, claro, la enfermera le tiene miedo a nuestra risa. Comadre, mi mamá quizá tiene o no cáncer, cálmese. Como muchos de nosotros, yo he sido el intérprete para mi mamá desde la primera oración completa que dije en inglés para mí. Para mí eso fue en la secundaria, cuando yo estaba sentado en la parte de atrás del camión y parecía ser el único trono por el que debíamos de luchar, cuando la pizza en cuadro era lo único por lo que yo vivía, en ese entonces cuando el temor de la arena movediza se encargaba de mi vida y las tarjetas eran la única moneda que yo conocía cuando mis padres trabajaban, cuando tirábamos preguntas, como has estado aquí tanto tiempo, ¿por qué no habla inglés? Si usted trabaja tanto y tan duro,
¿Por qué seguimos viviendo en esta cabina con cucarachos? ¿Por qué me trajo aquí para vivir así? En ese entonces, cuando aceptar mi lengua, mi idioma, era mi don, pero no lo sabía, así que Alejandro era Alex y Jiménez es Jim y después Jimmy, es una acción inconsciente para ser más blanco, para enterrar mi cultura, mi español explícitamente. En ese entonces, cuando oficiales de migración y doctores migratorios me preguntaban a mí a los 12 años, ¿tienes piojos? ¿Tienes VIH? ¿Tienes SIDA? ¿Eres prostituto? ¿Eres borracho? ¿Eres comunista? ¿En algún momento has abogado por la violencia para remover el gobierno estadounidense? Yo quería preguntar, entonces, hay niños blancos que siempre están sentados en la parte de atrás del camión y si yo y mis amigos los golpeamos, me regresan a México, me niegan una visa y me gusta el azul, me dan una tarjeta azul en vez de verde. Pero viendo el suelo yo contestaba que no. Respondía a sus preguntas, mordiéndome la lengua, esperando que no perdiera el sabor de casa. No conocía el idioma por año para hablar con dignidad. En ese entonces me daba vergüenza. Las enfermeras y los doctores tenían que escuchar a mi mamá hablar y hablar y hablar en español de lo que sea que estaba diciendo. Tenían miedo que le iban a hablar a migración por hacer lo que nuestra gente siempre ha hecho, contar historias. Ven, en ese entonces, una boca con tanta fuerza y valentía que podía detener una bala sin saber si las palabras de mi madre iban a convertirse en flores o en un pueblo abandonado, sin saber que mi lengua podría hacer llorar a mi mamá. El doctor está sugiriendo una operación, mamá. Otra vez, hijo, otra vez. Como que si mi mamá no la habían cortado, no la habían abierto cada vez que ella cruzó el desierto sin saber si el sol o los bultres iban a llegar o si un día me iba a poder abrazar otra vez o si me iban a salir alas como mariposas, cosas de las que la mamá puede cantar canciones hasta el día de hoy. Como hijo de 30 y tantos años interpretando y cambiando por millones de veces, me senté al lado de mi mamá con su seno expuesto en lo que ella habla y habla, pronunciando las R's más largas, que me hace creer que es mi turno de convertirme en un río y pienso en mí mismo. Si nuestro trauma está atado a la colectiva y si se pasa de generación a generación, entonces nuestro poder debe de ser también. En lo que mi mamá está ahí, sin vergüenza, cargando toda la luz en su boca. Ahora yo sé que nuestra dignidad vale todos los idiomas del mundo. Me uno con ella porque ahora yo sé que esta vida, este sentimiento de contar estas historias es prueba de nuestros ancestros que viven en nosotros. Ella es la mejor contadora de historias que conozco yo. Quiero sentir este poder también. Muchas gracias. Que tengan un evento maravilloso. Alejandro, esto fue tan poderoso. Gracias, muchas gracias. Hubo tanto, no la interpretación, pero me relacioné a tanto de eso, la vulnerabilidad de tu mamá, todo. Por favor, cuéntanos, ¿cómo está tu mamá? ¿Qué sucedió? Termina la historia. Le va genial, ya no tiene cáncer. Le va muy bien, está prosperando, que está con mi hermano y sus 9 hijos. Así que, bueno, espero que regrese a ver todo el amor y los mensajes de chat, todos los comentarios positivos que le están mandando, y resalto como eco cada uno de ellos. Voy a tener que limpiarme las lágrimas una vez, tratando de no arruinar mi maquillaje.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir esto, esa parte de usted. Gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias por tenerme aquí y a cada una de las organizaciones que están presentes. Cuídense. Hola, gracias a todos. Bienvenidos a todos. Y veo a personas de todo Colorado, que alguien subió desde Nueva Jersey, así que estamos aquí desde otras partes del país para hablar de este Heart of the Matter. Muchas gracias. Le voy a pedir a José que prenda su micrófono y que me permita dar una introducción breve. Solo quiero decir que estoy tan emocionada de que se una con nosotros José Antonio Vargas, que es una voz líder en los derechos y las vidas de personas inmigrantes, específicamente personas inmigrantes indocumentados. Escribió un libro que se llama Vía América, un ciudadano indocumentado, y el libro que va a salir se llama White is not a country. Blanco no es un país. Comenzó una organización, va a platicar con nosotros sobre eso. Y en su tiempo extra él es un escritor que ha sido nominado para un premio Emmy, novelista, ha producido películas y teatros, así que José Antonio, gracias por estar aquí con nosotros en esta conversación. Y le cedo la palabra a usted un ratito para que platique sobre su historia poderosa, su trabajo y esta noción del cambio de la narrativa, particularmente en su trabajo relacionado a inmigrantes indocumentados. Así que adelante. Y gracias. Karen, ¿sí me escucha? Sí, muy bien. Y si puede ver justo atrás, puede ver a James Baldwin y atrás de él está R.B. Milk y un montón de libros por todas partes. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Me uno desde Berkeley, California. Y como dijo Terry, voy a hablar un par de minutos nada más. Y realmente quiero tener una conversación sobre el cambio de narrativa y lo que eso significa. Cuando esta etapa de mi trabajo realmente comenzó hace casi que 13 años, el mes que entra, es cuando yo hice lo que muchos abogados me dijeron que no hiciera. Junté a 33 abogados de migración y conté mi historia. Me expuse a mí mismo como un inmigrante indocumentado en la revista New York Times y yo le admití de cada cosa que tuve que hacer de fraude, todo el fraude que tuve que hacer para estar en este país. Un poco de contexto, yo nací en Filipinas, si bien una persona que se ve asiático, pero con un nombre hispano, entonces es filipino. Fuimos colonizados por España durante 300 años, así que nací en Filipinas y mamá me mandó a América para vivir con sus abuelos, con mis abuelos, los padres de ella, cuando yo tenía 12 años, en el año 1993. Y cuando quise aplicar para un permiso de conductor, pues es como que en, en la traición, ¿no? Y fui a obtener la licencia y me habían dicho que mi visa y el pasaporte que me había dado mi abuelo era falso. Y en muchas maneras ese fue el inicio de mi adultez. Fui forzado a ser adulto más temprano por eso. Estaba confundido como muchas otras personas cuando se trata de la migración porque mis abuelos son ciudadanos naturalizados. Entonces, ¿por qué me tuvieron que traer a mí ilegalmente? ¿Por qué no fue que mis abuelos pudieron pedir mis papeles? ¿Por qué no está mi mamá? Básicamente el sistema que es tan complejo, si es que no más complejo que los códigos de impuestos en este país. Y mi salvación realmente llegó en tres formas diferentes. Número uno, yo tuve mucha suerte de tener a una maestra, la señora Stewart, que me hacía preguntas fastidiosas en clase
en la clase de periodismo y yo no sabía lo que eso significaba. Mi abuela servía comida, mi abuelo trabajaba en seguridad, entonces nadie escribía, y mucho menos vivía de eso. Entonces yo me enteré que cuando escribes un artículo te llega algo que se llama byline, o sea, donde pones esto escrito por ejemplo, escrito por José Antonio Vargas. Pero yo no podía hacer eso porque mis papeles no eran reales, pero mínimo mi nombre podía estar en el periódico. Esa era mi manera de decir, aquí estoy, existo. La segunda forma de salvación fue por mi directora y superintendente, que está en el corazón de la Valle de Silicón. Y cuando yo estaba en la preparatoria, yo, es, yo me enteré que estaba aquí legalmente y me di por vencido. No tomé el examen para entrar a la universidad. El plan de mi padre era trabajar y que me pagaran por debajo de la mesa para que ajustaran mi estatus migratorio. Pero en ese entonces yo básicamente me liberé como y le avisé a todos que soy gay y esa fue mi manera de decir, espérense, o que ya hemos mentido suficiente, ya no le quiero mentir a nadie más sobre quién soy, así que no me voy a casar con una mujer para que me dé papel. Y como se pueden imaginar, eso causó mucha tensión en la familia, pero mi directora de preparatoria y superintendente se aseguraron de que yo vaya a la universidad. Encontraron a alguien que comenzó una fundación de pasantías, perdón, de becas en el año 2000 y que no les importaba el estatus migratorio de las personas. En ese entonces no había lenguaje de que soñadores o dreamers o DACA, nada de eso, no tenemos ese vocabulario aún. La tercera salvación fue por Tori Morrison. Yo tenía mucha suerte, tuve mucha suerte que en la secundaria, en el octavo grado, en el tercero de secundaria, yo me apunté para el libro, el club de libros, Bluest Eye. Si no han leído el libro que se llama Bluest Eye, fuertemente recomiendo que lo lean. Este libro clásico, de hecho, lo están prohibiendo en muchas partes del país. Y ese libro cayó como bomba en mi cabeza. Y la parte más grande de esto sexualmente para mí, como una persona que no era ni negro ni blanco, y como una persona que trataba de entender qué es este lugar al que acabo de emigrar, cómo encajo yo en este país. Y Toni Morrison escribió el libro y dijo que es porque quiere saber qué sucede cuando alguien se rinde ante la narrativa dominante, cuando una persona es la víctima perfecta, que esta niña negra quería tener ojos azules, porque ella pensaba que sus ojos negros no eran suficientes. Pues Morrison preguntaba, ¿quién le dijo a ella que no es suficiente? ¿Y por qué les creó? ¿Qué fue la narrativa en este entonces que sigue hasta de muchas maneras hasta el día de hoy sobre la inferioridad de tener ojos negros y por qué los ojos azules son algo deseable? Esas son las preguntas que de alguna manera este filipino gay se hacía. Tenemos que amar a América de esa manera. No sé si ella pensaba que eso iba, que esa autora, esa escritora pensaba que iba a liberar a un niño filipino gay y desde una edad muy temprana me pregunté, ¿quién puede ser legal? ¿Quién creó esas leyes? ¿Qué es la narrativa dominante y cómo puedo evitar someterme a ella? Entonces, ser indocumentado era la manera de no someterme a esa narrativa, no ser eso. Y cuando las personas piensan en migración y personas indocumentados, lo racializamos tanto que pensamos que solo se trata de la frontera estadounidense y mexicana y que solo son los mexicanos. En este país hay que pedirles una disculpa a las personas mexicanas por racializar este asunto tanto como lo han hecho, ya que parte de este país antes era del país de México. Ese fue el trabajo. Y cuando comencé hace 13 años, empecé a usar la palabra, empecé a decir que la meta era cambiar la narrativa de migración. Y doctores y fundaciones no sabían de qué estaba hablando. Y probablemente se preguntan por qué no me han deportado. No lo sé. No tengo ni idea. Pero después de que expuse que soy indocumentado, dije, ok, ¿por qué es que la administración de Obama no me ha contactado? Yo fui reportero para Washington Post, yo mismo entrevisté a Obama y me sorprende que nadie me contactó. Entonces
yo le hablé a Time Magazine y yo dije, quiero escribir una historia, una segunda parte de la historia de por qué no me han contactado. Entonces, lo hice la historia y yo mismo le marqué a migración, yo vivía en New York y le marqué a la oficina migratoria de Nueva York y dije, aquí estoy, ¿por qué no me han dicho nada? Y el hombre dijo, ¿qué estás haciendo? Y dije, pues ustedes, ¿qué están haciendo? Y ellos dijeron, aquí estamos, hemos estado aquí, pagamos impuestos, contribuimos a esta sociedad. Ustedes saben que estamos aquí. Las personas indocumentadas de muchas maneras son visiblemente invisibles. Y cuando se publicó esa historia, estoy muy orgulloso de eso. Fue la primera vez que las personas indocumentadas estuvieron en la portada de una revista tan grande, tan importante, y esto muestra la diversidad de la población indocumentada, migrantes negros, inmigrantes asiáticos, inmigrantes blancos. Hay un hombre indocumentado que nació en Alemania y se mudó a Ohio cuando tenía 10 años, pero nadie piensa, nadie asume que él es indocumentado. Una en cada 10 personas negras en América es un inmigrante. Y hay probablemente las, las proyecciones cambian, pero 800,000 inmigrantes indocumentados en Estados Unidos probablemente. En este país hubo un momento donde escribíamos algo para la revista, estabas en la portada, hacías un documental para CNN, que es lo que hice hace 10 años, haces todo eso, cumples con cada una de esas cosas y has infiltrado los medios principales y eficazmente cambias la narrativa. Ya no vivimos esos tiempos, ya no vivimos en esos tiempos donde CNN tiene suerte si 80,000 personas ven su programa, 80,000, ¿verdad? En realidad ahora vivimos en un tiempo con medios más fragmentados y la estrategia es definir americanos, Define American, que es la organización, vayan a defineamerican.com, y cómo podemos cambiar la narrativa de una manera mucho más amplia y más específicamente. Quiero hablar de eso con ustedes. Aquí en la organización que se llama Define American creemos que la política viene de la cultura y nosotros, de hecho, conectado a la temática de esta junta, tenemos un estudio que se llama Cambiar la narrativa y cambiar el mundo sobre la representación de inmigrantes en la televisión. Las narrativas para nosotros son como una mano invisible que guía la realidad percibida, lo que ven, lo que leen, eso impacta y tiene una influencia en su actitud de la vida. Y eso crea el oxígeno para el cambio político. La mayoría de las personas, el 70% de los americanos, viven en vecindarios homogéneos. ¿Qué quiere decir? Que su interacción con otras personas, con inmigrantes en Colorado, son uno en cada 10 personas. Uno en 10 personas en Colorado son inmigrantes. En los padres de uno en cada 10 americanos son inmigrantes. Y entonces la mayoría de su comunicación sobre los inmigrantes son los medios, las noticias que consumen localmente y nacionalmente. Aquí son enlaces los mensajes de chat sobre para que vean el reporte del que estoy hablando. En ese reporte estudiamos cómo es que los inmigrantes son, cómo presentan a los inmigrantes nacionalmente. Y aquí nosotros creemos que las narrativas son las historias activadas por conversaciones. Y definimos interacciones como ideas en diferentes medios. Los videos de TikTok que te acaban de mandar, el video en YouTube que te acaban de mandar, es el titular de las noticias en CNN que llega al Denver Post. Son todas estas cosas que para nosotros las historias son experiencias que compartimos para crear conexiones. La meta es conectar. Y contar historias es la manera de comunicación más impactante, más poderosa. Y voy a escribir estos los mensajes de chat porque yo creo que definir los términos cuando se trata de la narrativa y contar historias es muy importante. Y espero que puedan usar estas definiciones para informar el trabajo que hacen también. Entonces, aquí en mi organización, Define American, hemos usado diferentes
métodos para cambiar la narrativa y estamos usando todo lo que hemos aprendido desde la investigación a, a work with the field, personas que cuentan historias, directores, eh, escritores. Hemos creado el centro, le decimos laboratorio de historia, para proveer recursos para esto. Nuestra meta y nuestra misión es que si ustedes quieren contar su historia de inmigración, ya sea en una publicación, en como sea, pueden venir con nosotros y les ayudamos a hacerlo. Podemos compartir historias de nuestra investigación y herramientas que hemos compilado en los últimos años. Vamos a compartir eso después de esta presentación por correo electrónico y le vamos a pedir a Sergio que lo comparta con ustedes, pero lo que voy a mandar en los mensajes de chat es nuestro guía de referencia para la prensa. Todo lo que quieran saber sobre los inmigrantes en este país está en ese guía y ese es el tipo de guía que compartimos con las noticias locales, organizaciones sin fines de lucro, con cualquier persona que quiera contar la historia de inmigrantes. Esto incluye las mejores prácticas, descripciones detalladas, qué es un asilado, qué es un recipiente de DACA, qué es un soñador, un dreamer, todos esos términos que, para ser honestos, el público generalmente no entiende. Un enfoque principal, y realmente tengo que compartir eso, el enfoque principal de nuestro trabajo ha sido desarrollar herramientas basadas en evidencia para cambiar la narrativa de inmigrantes en espacios indígenas. YouTube, de hecho, es la tecnología más poderosa en el mundo, el YouTube. Puedes ver una ideología anti-inmigrante en YouTube de la noche a la mañana. Y nosotros en el espacio de derechos inmigrantes no estamos equipados para ir en contra del régimen antimigrante que lleva décadas, no solo en Fox News, es Trader News, Foxpar. Son todas estas plataformas diferentes que están impactando cómo es que la gente piensa de los inmigrantes, están cambiando el punto de vista de ellos. Quizá han escuchado de la teoría del gran reemplazamiento. La teoría del gran reemplazamiento es una narrativa que, que han escupido las personas antiinmigrantes de la administración de Trump. Y la teoría es que todos los inmigrantes van a reemplazar a todos los blancos en este país. Hay 45 millones de inmigrantes en América el día de hoy. 45 millones de inmigrantes. 11 millones de ellos son indocumentados. De esos 45 inmigrantes son latinos, asiáticos y negros. En los próximos 50 años, de acuerdo al Departamento de Investigaciones, 58% lo pueden ver en Denver, en Colorado. Ese crecimiento viene de los inmigrantes. 88% del crecimiento viene de inmigrantes. Ahora, los antiinmigrantes dicen el gran reemplazamiento, y en este libro que estoy terminando se llama el gran suplimiento, así como las personas de Europa antes de que los consideraran ser blancos, ellos suplieron a este país con inmigrantes. Antes de eso tenemos a personas negras, a indígenas, latinos. Nosotros estamos supliendo a este país de nuevo. Y lo que nos hace diferente a nosotros, de todas estas personas europeas que llegaron, es que ellos pueden ser un grupo que se llama de personas blancas. ¿Y qué es eso? Solo para que sepan, el título del libro vino de un intercambio que tuve con un estudiante. He estado viajando y todas nuestras estrategias son por muchas de las experiencias que he tenido personalmente, y regreso con la directora de investigaciones y digo, ¿cómo sabemos esto? Hice un evento en la Universidad de Georgia y cuando yo empecé a hacer eventos llegaban protestas. Protestaban republicanos de la universidad. Entonces me protestaron en este evento y siempre me preguntan de dónde soy. Y ya tengo la costumbre de preguntarle a las personas blancas de dónde son. ¿De dónde eres? Y me dijo, yo soy americano. Le digo, bueno, sí, lo sé, pero ¿de dónde eres? Y me dice, bueno, pues yo soy blanco. Pues sí, pero ser blanco no es un país. ¿De dónde eres? ¿Cómo es que yo tengo que saber que yo soy filipino de segunda generación, quinta generación, mexicano-americano, lo que sea? Y porque es que él no tiene que saber eso sobre sí mismo. Y eso, de hecho, esa fue la inspiración para el libro. Y en este trabajo que estamos haciendo en YouTube,
nuestra investigación originalmente, de hecho, sí monitorea este gran reemplazamiento y la red que ha creado. Y es una red poderosa con mucha investigación y estratégicamente están eh, perpetuando esta teoría de que las personas inmigrantes están reemplazando a las personas en Colorado. Y esto no solamente es para esta plataforma, sino la han sembrado entre los universitarios americanos republicanos. Y cuando hemos hecho este trabajo, pues esto es muy, estoy poniendo esto en los mensajes de chat, esto es algo que ustedes van a querer estudiar porque es muy completo. Realmente esto explica la teoría del gran reemplazamiento y, y cómo ha sucedido. Lo que pasa ahora es que están ProGeo, Breitbart en YouTube, cuando leen New York Times, el USA Today, ha infiltrado todo esto. Y lo que hemos hecho es que empezamos a trabajar con personas que influencian en redes sociales para combatir esta retórica de antimigrante. Estamos trabajando con influencers, con personas que influencian, personas con mucha influencia o seguidores en redes sociales, y no lo están comprando en las noticias, sino en TikTok, en redes sociales. ¿Cómo trabajamos con ellos para asegurarnos de que no estén compartiendo información incorrecta y que traten y hablen de los inmigrantes, hasta si son inmigrantes ellos mismos, como personas, como seres humanos? Y de hecho, en un par de semanas vamos a publicar la investigación más extensa y del el medio que se puede mover, las personas que están en medio a las que se pueden convencer. Porque estamos viviendo en tiempos muy polarizados, de dos extremos, y personas que trabajan, que apoyan los derechos de migrantes, las personas progresistas, no son emocionadas, no les emocionan los asuntos migratorios como otros asuntos, como legalizar marihuana, siempre es una prioridad más que legalizar a las personas. La migración no llega en los primeros cuatro asuntos más importantes para ellos, pero cuando leemos las noticias, la migración casi siempre es el asunto número uno del que hablan. Entonces, toda esta información incorrecta, de hecho, seleccionó a un presidente y quizá lo elijan a un segundo turno. La migración es ese asunto animado. Si se fijan en toda la investigación, lo único que hace es que les da las herramientas para poder sentarse con sus familiares, con sus amistades, y de hecho pueden informarlos a ellos. Vamos a publicar esta investigación sobre las personas a las que se pueden convencer, educar, y nos preguntamos dónde ven el contenido, qué narrativas antimigrantes están enfrentando y dónde quedan esas oportunidades significativas para realmente compartir la narrativa opuesta. Voy a dar un resumen rapidito. Nos centramos que el programa de los niños, la televisión para los niños, es un lugar muy grande donde podemos hablar, compartir las narrativas pro inmigrantes, porque saben que no solo los niños lo están viendo, sino los padres lo están viendo, ¿verdad? Y ahorita no hay un solo programa de televisión enfocado en los niños que hable sobre los inmigrantes o con personajes inmigrantes, así no muchos, así que esa es la investigación que usamos y vamos a los productores y en Nickelodeon, el Disney Channel y el canal de Disney y decimos muchos de tu público son inmigrantes, así que ayúdanos a hacer esto. Y lo último que quiero hablar y tener esta conversación con Karen es que cuando nosotros vemos un personaje inmigrante, tal vez en Grey's Anatomy o Superstore en NBC, esto ha sido una gran parte de nuestro trabajo. Hemos consultado a más de 100 programas de televisión y películas que tienen personajes inmigrantes de varias razas y herencias étnicas. Entonces, si tienen una historia de que alguien ha sido arrestado en un hospital, como en Grey's Anatomy, nosotros fuimos consultantes acerca de eso, donde ICE vino a su sala de emergencia porque uno de los médicos, uno de los estudiantes médicos, era indocumentado. Ella tiene DACA, entonces se iba a vencer DACA. Entonces también consultamos en un programa que se llama Superstar, donde había un personaje filipino indocumentado llamado Mateo y él fue detenido en el trabajo y todos sus colegas estaban
confundidos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto? Entonces, para muchas personas quienes no se enfocan en las noticias, la televisión es tan poderosa porque es la única manera en que pueden conocer estos personajes como personas. Y lo último, nosotros es lo que lanzamos en Los Ángeles, en Hollywood. Esto fue nuestra escala de representación inmigrante. Entonces, si estás escribiendo a un personaje inmigrante, quiero que usen esta escala y háganse estas preguntas. ¿Cómo podemos asegurar que personas que cuando presenten a un personaje indocumentado no sean un criminal, ¿verdad? Porque cuando vemos a un personaje inmigrante, frecuentemente se representan como inmigrantes, especialmente cuando hablamos de los inmigrantes indocumentados, no cometen delitos como los estadounidenses. Entonces, ¿cómo nosotros ayudamos a las personas que cuentan nuestras historias de no causar más daño cuando están misrepresentando? ¿Y cómo ayudamos a estos escritores a tener contexto que humanizan a la experiencia inmigrante? Cuando Karen y yo nos estamos preparando, es muy importante saber que todos consumimos los medios de comunicación y todos nos necesitamos educar. Yo espero que cuando ustedes trabajan con alguien y están hablando con un vecino o un amigo y que está diciendo cosas incorrectas, es tu trabajo, es tu responsabilidad corregirlos. Y en cualquier manera que puedas, que hagas ese trabajo. Bueno, José, nos has dado tanta, tantas preguntas que tenemos aquí. Entonces, primero, quiero darte las gracias. Gracias por compartir. Gracias por el trabajo que estás haciendo. Gracias por el trabajo que has hecho. Esto es completamente, no está relacionado, pero mencionaste a Mateo y yo acabo de leer esta semana, creo, ellos creo que reportan los nombres más populares de los últimos años y por la primera vez un nombre latino apareció en esa lista de nombres de varones. Mateo es uno de los nombres más populares en Estados Unidos del 2023. Eso es increíble, no lo sabía. Entonces yo tengo muchas preguntas, pero quiero hablar de la inmigración, pero quiero saber, ¿qué fue más difícil, salir del closet como gay o como indocumentado? Es una buena pregunta. ¿Qué fue más difícil? Pues voy a hablar de Toni Morrison ahorita, porque para mí, yo no pienso como que me liberé, no salí del closet, sino que yo quise invitar a la gente, porque yo siempre he sido gay, ¿verdad? Y el ser indocumentado es algo con lo que he lidiado desde los 12 años. Entonces yo siento que si cuando digo de que estoy saliendo del closet es como que estoy rindiéndome a las ideas de lo que tienen las otras personas acerca de mí, en vez de saber que soy tan afortunado, aunque tengo limitaciones físicas debido a ser indocumentado, no he podido ir de este país a otro desde los 12 años, pero yo siento que intelectualmente no tengo fronteras. He tratado de educarme para saber que ser indocumentado y ser gay no significa que soy una minoría intelectual. No sé si me explico. A veces yo batallo con esto, Karen, porque en California, donde vivo, 60% de las personas aquí son asiáticas y latinas, 45 latino y 15% asiático. Y todo el lenguaje indica que somos una minoría, pero 60%, si incluimos a los habitantes negros de California, somos 67% de la población, somos la quinta economía del mundo. 67% de los habitantes son personas de color, entonces no somos una minoría. Pienso que el lenguaje alrededor de eso, tengo que decir para ser más directo contigo,
es que aún estoy tratando de entender qué significa ser una persona gay indocumentada y cómo puedo asegurar que las limitaciones de la sociedad, que no internalice yo esas limitaciones. Y Harvey Milk que está aquí atrás, sí, y en Baldwin, y toda la deuda enorme que les debo a todos, a las personas queer, bisexual, lesbianas, transgéneras, gay. Es increíble, Karen, pensar que aún tenemos mucho progreso que hacer, pero cuando mi sobrino de 22 años que es un hombre cisgétero, hace 2 semanas en un desayuno dijo, me habló, oye, tío, creo que acabas de usar el género incorrecto para mi amiga. Y dije, de veras. Y me dice, sí, debes de pedir perdón, debes de disculparte. Y yo dije, ¿sabes qué? Eso es increíble, que nosotros vivimos en un mundo donde mi sobrino cisgénero puede hacer esto y que el lenguaje que usamos alrededor de la sexualidad, que sí somos, no, sí estamos estamos aceptando estas situaciones más, ¿verdad? Somos más abiertos. Si tú nos enviaste uno de los capítulos de nuestros libros, de tu libro, y James Baldwin me impactó muchísimo en la universidad y fue exactamente lo que tú escribiste en tu capítulo, que es necesitamos decidir quiénes somos y dejar que el mundo trabaje contigo en vez de trabajar con la idea de ti. Yo cuando leí eso, yo me declaré en ese momento que cuando yo empezara mi carrera profesional, que yo me iba. Y yo dije que yo me iba a ser profesional y lo elevaría solo por ser negra y que yo siempre iba a ser negra y seré negra y en el trabajo. Entonces, cuando yo leí eso en tu capítulo, yo aún regresé y pensé, mira, esa situación es lo que lanzó mi carrera a 100%. Eso es increíble, ¿no? Que cómo el lenguaje puede hacer esto. Y sabes, Toni Morrison tiene otro dicho, y esto ha sido muy útil para mí. Y ella dice: tú no vives ahí, tú no vives en las mentes de otras personas. Tú terminas tu trabajo y vete a casa. Entonces, para mí, yo lo tomé en cuenta y decir, mira, yo no soy ilegal, yo no soy esa persona, yo voy a trabajar, voy a hacer mi trabajo, voy a escribir, producir, dirigir, voy a hacer eso es lo que yo hago. Y lo que me preocupa, Karen, es cómo podemos asegurarnos bueno, nuestra directora, quien dirige todas nuestras investigaciones originales, ella se llama Sarah Lowe y de hecho ella está trabajando hacia su doctorado en salud pública. Ella cree, bueno, su trabajo se dedica a los determinantes sociales de la salud y des- las inequidades sociales para las personas indocumentadas en Colorado. ¿Cómo es que la separación entre el gobierno, verdad? Porque gracias a Dios el gobierno en Colorado permite a licencias para las personas indocumentadas. Creo que Colorado es una de 17 estados. Ustedes son uno de los únicos estados que permiten a los inmigrantes indocumentados manejar. Texas lo prohíbe y Texas tiene 1.8 millones de personas indocumentadas y no permiten que la gente maneje. Obviamente están manejando porque la mitad de la industria depende de las personas indocumentadas. Los agricultores son indocumentados. ¿Cómo llegan a Walmart? ¿Cómo van a la iglesia? ¿Cómo van al trabajo? ¿Verdad? Entonces, debemos de asegurarnos que veamos a los inmigrantes, especialmente a los inmigrantes indocumentados, si son suficientemente buenos para trabajar para este país. Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar que no merecen atención médica, verdad? Para cuidar a su bienestar físico y mental. Pienso que esto es tan importante y se va mucho más allá de las divisiones entre los republicanos y democráticos, ¿verdad? Esto se trata de la fábrica de nuestra sociedad. Yo pienso en la palabra
comunidad es una palabra sagrada. Y también la ciudadanía es una palabra sagrada. Y no es la ciudadanía de los papeles que yo no tengo, sino me refiero a la ciudadanía en cómo me presento en mi comunidad. Y para mí esas son las preguntas principales. Sabes, nosotros nos enfocamos aquí en Colorado Health Foundation en la poder y las comunidades y cómo utilizar el poder que tienen. Una de las cosas que escribiste en tu libro es que la legalidad siempre ha sido una construcción para el poder. Quiero que hables acerca de eso un poco más, de la legalidad y el poder. Sí, y de nuevo, yo me siento afortunado que crecí en una comunidad donde había libros de James Baldwin y Toni Morrison en la biblioteca, donde mi maestra Blanca nos dio libros de Toni Morrison para leer. Y de hecho, este próximo libro que estoy escribiendo ahorita, he decidido que se dedicará a Toni Morrison. Y tengo este gran privilegio que la persona editando, el señor McDonald, era el editor de Toni Morrison, porque sus libros, Toni Morrison, Beloved, Sula, Song of Solomon, Tar, sus libros de muchas diferentes maneras eran novelas históricas, capturaron la experiencia negra en una manera que las personas no negras pueden ver esas experiencias y preguntarse cuál era la estructura legal del país cuando esto estaba sucediendo, qué estaba pasando cuando ella escribió esto. Y si nosotros vemos a las leyes de inmigración en este país y vemos cómo las personas de color, como la ley de exclusión y lo que eso hizo, él es que yo sé que estaba haciendo yo un evento en Wilmington, North Carolina, Carolina del Norte, y les dije, hay casi 2 millones de personas de las Filipinas en la Carolina del Norte, casi 2 millones. Y no estoy seguro si las personas indocumentadas se incluyen en esos 2 millones. Y este señor ya mayor se levantó y dijo, ¿por qué hay tantos de ustedes aquí? Y le dije al Señor, ¿sabe, Señor, nosotros estamos aquí porque ustedes estaban allá. Estamos aquí porque ustedes estaban allá. ¿Recuerdas cuando ustedes reclamaron a Filipinas como su propiedad? Eso fue legal, eso fue alrededor del tiempo que tomaron a Puerto Rico. Éramos su propiedad por 50 años. Ustedes eran los dueños. ¿Por qué hay tantas enfermeras filipinas? Hay tantas enfermeras filipinas porque los Estados Unidos literalmente capacitó a las Filipinas a ser enfermeras cuando ellos eran los dueños de las Filipinas. Entonces, de muchas maneras, la manera en que nosotros hemos creado este país es alrededor de quién tiene el poder legal para determinar quién son las personas que están debajo de las personas en poder. La mayoría de los americanos ni conocen las leyes de Estados Unidos. La mayoría de ellos no entienden qué significan las leyes de Jim Crow y cómo Jim Crow aún nos impacta hoy. No, los americanos no saben que los americanos asiáticos son la población minoría más grande. 70% hay más inmigrantes asiáticos que latinos en este país. Entonces, para mí, toda esta información y estos datos que les estoy dando no, no son cosas que el público conoce y debido a eso, la manera en que nosotros pensamos en la construcción de la legalidad ha sido muy limitado. Yo recuerdo cuando yo empecé a hacer este trabajo, la gente me decía, ¿por qué tú estás anunciando que eres un ilegal? Y eso se me hace interesante. Y yo les dije, ¿sabes qué? Todo lo que yo estoy haciendo es, estoy mostrándote sus leyes. Estas son sus leyes, ¿verdad? Entonces te voy a devolver tu problema. Aquí está. ¿Por qué tuvieron que crear el concepto de un legal? ¿Por qué lo necesitan? Y si no lo necesitan, entonces, ¿por qué tanto de la fuerza laboral depende de este concepto?
sí, eso, tantas de las leyes se tratan del poder, ¿verdad? La población indígena no se les permitieron, era ilegal que que fueran ciudadanos de los Estados Unidos hasta los 1900, creo. Sí, y eso se trata del poder, pero se lo mencionó de las legalidades, de las leyes, y nosotros podemos revisar la historia cada vez, cada una y otra vez, pero alguien en la historia dice que nosotros en las escuelas públicas no nos enseñan la historia correctamente, la historia que todos nosotros conocemos, la historia que nosotros hemos internalizado y hemos tenido que desaprender y dejar hacia atrás. Es una historia que ha sido articulada con mucho tiempo, con el pasado del tiempo. Y pienso también, Karen, que parte de esta batalla, de nuevo, hay 45 millones de inmigrantes que se vienen a este país debido a la ley de migración de 1965, que no hubiera sido aprobada después si no fuera por las leyes de los derechos civiles de 1964. Entonces, las personas asiáticas beneficiaron de esa ley de nacionalidad de migración. Pero si te digo ahorita, si vamos a cualquier comunidad sin tomar en cuenta la afiliación política, los inmigrantes que llegan hace 40, 30 años ni tienen la menor idea de cómo es la historia de este país, cómo hablamos de la meritocracia, el sueño americano, todas estas palabras, estas frases. Cuando yo crecí, cuando yo llegué, una de las hermanas de mi abuelo, ella es una de las primeras personas de mi familia que llegó. Las personas anti-inmigrantes le llaman eso como una cadena de inmigración y yo le dije, así funciona la política de inmigración, pero yo recuerdo cuando la tía, cuando yo estaba creciendo aquí, Lola, Lola Story me dijo, oh, Ton, no debes irte a Oakland, asegúrate de no irte a Oakland. Le dije, Lola, ¿por qué no? Y me dice, es que los negros están ahí y ellos son peligrosos. No quieres estar alrededor de las personas negras. Y yo tenía que 13, 14 años, yo no sabía qué significaba eso. Y ahora, como un adulto y en la universidad, yo estudié los estudios afroamericanos y los estudios políticos, porque yo tuve una pasantía en Filadelfia por el verano. Y eso me abrió la perspectiva de blanco y negro. Esa fue mi primera experiencia, estar en una ciudad donde las personas blancas y negras eran la mayoría. Y yo siempre andaba mirando y yo dije, ay, ¿qué está pasando aquí? Y ahora le puedo decir a mi abuela, esa misma abuela, que ella dijo esa declaración racista, yo le puedo decir, oye, Isabela, ¿cómo aprendiste eso? ¿Por qué les creíste? ¿Sabes qué? Eso no es correcto. ¿Quién te ha educado? Sí, esa es la historia de que nos quieren dividir y conquistar, ¿verdad? Pero Karen, a mí me preocupa mucho el hecho de que nosotros, las personas de color, específicamente las personas no negras de color, que no hablamos de eso lo suficiente, que nosotros queremos nosotros como apurarnos a estar todos muy felices, estar juntos y reconocer nuestra solidaridad y todo eso, sin entender y profundizar un poco más por qué nosotros, como personas colonizadas, vemos el racismo de una manera muy colorista, con mucho imperialismo. Entonces, ahora el resto del mundo ha sido colonizado por personas blancas, ¿verdad? Por América, por Europa, y ahora nosotros, como personas colonizadas, estamos construyendo algo nuevo. Y mientras hacemos eso, ¿cuál es nuestra responsabilidad para entender la formación de este país, la historia de este país? ¿Por qué es que cuando nosotros vamos a niveles de ingresos, y si vemos los niveles económicos y las desigualdades económicas, ¿por qué es que las personas negras están a los niveles que están y los asiáticos están a sus niveles? ¿Cómo funciona eso, verdad? Y para mí, en lo personal, este próximo libro, eso será una gran parte del trabajo, es que yo quiero profundizar mucho más y reconocer las diferencias para así poder trabajar hacia algunas similitudes y yo acabo
Y yo regresé de Ghana y ellos no usan la palabra colonizado. Ellos dicen que nosotros fuimos ocupados por los ingleses. Y entonces ellos cambiaron eso. Ellos dicen, fuimos ocupados, no colonizados. Quiero decir que aquí veo en el chat que Gil, Acha, disculpa si no pronuncio tu nombre correcto, gracias por decirlo, porque pienso que nosotros necesitamos decir que sí, que la representación es importante, claro. Y para mí siempre me pregunto, ¿qué sucede después de esto? La representación es importante, pero si no profundizamos o examinamos los sistemas ahora y si no proporcionamos una historia alternativa, ¿por qué no estamos reemplazando? Queremos replenirlo. Eso lo vemos en la comida. Imagínate la comida de América sin la comida inmigrante. ¿Qué sería la comida? Este país, nosotros vendemos en este país más salsa que ketchup. Hay más taquerías que lugares de hamburguesas. Entonces, las experiencias de las personas asiáticas, si vives en Iowa o Wisconsin o en Arkansas, es a través de la comida asiática. Entonces, vemos todas estas cosas, la comida, los deportes, todas estas cosas son maneras de representarnos como más allá de una fuerza laboral. Todos tenemos que comer, todos disfrutamos los deportes. José, nosotros hablamos en nuestras reuniones, y lo has mencionado en tus comentarios, de los medios de comunicación, que todos consumimos medios de comunicación. Y no sé lo que indicamos, pero que más personas miran a YouTube que CNN o Fox o la tele, las PBS, esos canales. Entonces hay tanta historia que se puede crear y reforzar o una historia falsa que se puede nombrar a través de los videos. Eso se trata de contar historias, ¿verdad? Entonces, ¿quién cuenta una mejor historia? ¿Las historias falsas? Oh, claro, las personas de las historias falsas, ellos eligieron a un presidente, pero sí, eso es lo que sucedió. Entonces, esta mentira, estoy trabajando en una composición para New York Times, que espero que se publique pronto, pero la mentira de los que los ilegales están votando, ¿con qué? Ni nos quieren dar licencias para manejar, ¿cómo vamos a votar? Entonces, ¿y cuántos artículos, cuántas noticias han visto? Y lo que me decepciona mucho lo que me decepciona mucho como periodista, esto es algo personal para mí, pero también algo intelectual. Siempre me pregunto, ¿quién, quién no está en este espacio? ¿Cuál es el contexto que está formando estos hechos? Esas son las preguntas que me he preguntado desde los 16 años. Entonces, los periodistas, ellos están pasando información incorrecta y el hecho de que las personas, quienes deben de informar y educar al público, no están educados bien ellos, eso es un gran problema. Entonces, este verano en Define American, nosotros vamos a tratar de lidiar con este asunto. Hay la Asociación para Periodistas Negros, para periodistas asiáticos, periodistas hispanos, y estaremos ahí para asegurar que los periodistas tengan toda la información que ellos necesitan para que cuando ellos reporten en esto sea de una manera responsable. Y estas son las organizaciones de personas de color. Hay institutos de otros periodistas. Entonces, la realidad es que las salas de prensa en este país aún no reflejan la demográfica del país. Y de muchas maneras pienso que la muerte de los periódicos en este país, uno puede argumentar que el momento en que las organizaciones de noticias, particularmente los periódicos, cuando ellos cambiaron el cambio en la demográfica, es el momento en que ellos han perdido su audiencia. Nosotros tenemos
la Fundación Colorado Health Foundation, a todos en esta llamada, quienes desean ayudar a cambiar la historia, sea la historia acerca de las personas indocumentadas, personas LGBTQ, las historias alrededor de la adicción, o sea, tal vez el narrativo acerca de quiénes son las personas negras, quiénes son las personas latinas, qué podemos hacer para cambiar el narrativo. No estaba compartiendo los enlaces correctamente, espero que ya todos hayan sido compartidos. Y después de este Zoom, yo les mandaré a ustedes todos los enlaces para que ustedes los tengan. Porque de muchas maneras, toda la investigación que hemos hecho mm, pueden encontrar modelos y herramientas para su propio cambio de estrategias de narrativo. Pero para mí lo más importante cuando hablamos de un narrativo es nuestro pensamiento acerca de nuestras audiencias. Yo trabajé en las prensas, am, en CNN, en MTV, en Showtime. Yo hice la mayoría de mi contenido a través de esos medios de comunicación. Ahora, dado el hecho de la fragmentación de los medios de comunicación, cuando hablamos de una audiencia, tenemos que preguntarnos, ¿a quién me refiero? Si quieres asegurarte, y déjame especificar esto un poco más. Si hablamos de DACA, DACA ya se acabó, ¿verdad? Si tú eres un empleador en el estado de Colorado y tienes a alguien quien va a perder su estatus de DACA, ¿cómo vas a mantener los empleados, verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es, cuál riesgo tomarás para mantener a tu persona indocumentada quien acaba de perder permiso de trabajo? Es la ley de inmigración es tan incómoda y en mi opinión, si tú no te sientes incómodo cuando estás lidiando con la política de inmigración, no lo estás haciendo correcto. Entonces, para mí, tienes que preguntarte, acabamos de hablar de esto, de la representación latina y la representación negra en los medios de comunicación. Desafortunadamente, las noticias locales están batallando mucho, ¿verdad? Si vemos a Denver, Denver antes era una ciudad con unas noticias, ah, una riqueza de los medios de comunicación, pero ahora quiero saber cómo tu organización, Karen, cómo pueden colaborar con las organizaciones de medios de comunicación para mejor hablar de las narrativas de la comunicación. Yo pienso que la filantropía tiene un rol porque los talones de prensa están batallando, ustedes tienen los datos y liderazgo, debe de haber esto es algo con lo cual les puedo ayudar. Tal vez hay una colaboración que podrían crear con estas organizaciones de noticias locales para mejor informar a las comunidades. Sí, lo hacemos, lo hacemos. Nosotros tenemos estrategias de medios con periodistas, con CBS, CPR, correcto, CPR. Sí, y luego, ¿cómo podemos asegurarnos que Instagram y TikTok y YouTube sean parte de esta conversación? Yo nunca olvidaré, yo he entrevistado a Charlemagne unas veces, no sé si han visto su club de desayuno, Charlemagne the God, su canal de YouTube recibe muchas más vistas en cualquier día que lo que hace CNN. Entonces es por eso que YouTube, yo compartí ese artículo acerca de cómo YouTube es una gran fuerza, pero muchas de las cosas que están sucediendo las medios de comunicación están sucediendo en YouTube. Y debemos de invertir en eso para poder estar en la ofensa, no solo en la defensa, pero la ofensa. Nosotros no podemos hacer este trabajo sin tener esperanza. Entonces, ¿cuáles son algunos aspectos positivos que tú has visto y que cuando ves esto, qué es lo que vamos a poder celebrar? ¿Qué es lo que estamos celebrando ahorita y qué es lo que celebraremos en el futuro? Una pregunta. Y el gobernador Newsom
dio una posición de liderazgo en el sistema de universidades públicas de California. Y me siento tan orgulloso que como una persona indocumentada pude ser asignado. Ha sido un yo voy a cumplir 50 años cuando se acabe mi término y es un medio millón de estudiantes, todos los colegios de California. Y les tengo que decir que cuando vemos dónde están los jóvenes ahorita, cómo se relaciona lo que está pasando en Israel y Palestina, esto es obviamente, para muchas personas esto es complicado. Y claro, es complicado y no tenemos tiempo para revisar la historia de Israel y todo eso, pero si no, los encampamentos y ver cómo los organizadores están haciendo este trabajo con los estudiantes de toda la raza y ellos están tratando de asegurarse que ambos lados, especialmente las personas en Gaza, sean tratadas como personas, como seres humanos. Yo he encontrado mucha esperanza en esto. A mí me da mucha esperanza mis sobrinos y mis sobrinas, quienes tienen una fluidez mucho más que yo cuando yo tenía su edad, cuando hablan del género y de la diversidad sexual. Yo pienso que esto me da una gran esperanza y espero que Harvey Milk y Baldwin están sonriendo sabiendo que ellos fueron parte de eso. A mí me da mucha esperanza que las personas de color están teniendo conversaciones incómodas donde nosotros nos estamos dando cuenta que nuestras diferencias, que la experiencia de las personas negras, de las personas que antes fueron esclavos, cómo eso es una experiencia diferente a la experiencia de alguien quien se acaba de mudar hace 40 años y cómo nosotros podemos crear un puente entre esas dos experiencias que ahora estamos en América y tenemos una meta compartida. Y esa meta es que tu equidad está conectada a la ¿verdad? Entonces, lo último que quiero decir, yo he estado en este país por 31 años y no puedo votar. No es, yo pago mis impuestos, ¿verdad? ¿Verdad? Pago mis impuestos, pero no se permite votar. Entonces, este otoño yo estoy participando en los esfuerzos para registrar a votantes por parte de las personas indocumentadas y por favor no tomen, no quiero que ustedes, quiero que ustedes ejerciten su derecho y su privilegio de votar. Sí, María indicó que las noticias nunca son buenas noticias. Y sí, desafortunadamente, las buenas noticias no ven periódicos, ¿verdad? No. Entonces, esto es un narrativo que necesita ser creado, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Tú qué opinas que son las mejores compañías de medios de comunicación? Eso es difícil porque yo conozco a muchas de las personas quienes trabajan en estas compañías. Yo conozco a mis amigos en New York Times y yo pienso que ustedes tienen que ser responsables por las noticias que ustedes consumen. Ustedes tienen que ser responsables y disciplinados. Yo pienso que la alfabetización de medios de comunicación debe de ser un curso requerido para los estudiantes en la secundaria. Yo pienso que esas tres, que los medios y la historia y las finanzas son muy importantes. Entonces, a veces yo conozco a la gente que no conocen la diferencia entre una opinión y un artículo. Eh, hasta lo que yo compartí al principio, ¿qué es un narrativo? ¿Qué es una historia? Una historia, Karen tiene una historia, yo tengo una historia, pero nosotros somos parte de un narrativo más amplio, ¿verdad?
en 2 historias no son suficientes para cambiar el narrativo, ¿verdad? Entonces necesitamos a muchas historias individuales contadas en diferentes medios de comunicación para cambiar el narrativo. No se trata solo de una estrategia. Pienso que esto es la clave para entender cómo consumimos los medios. Yo antes miraba a Fox News lo suficiente. Ellos casi me ofrecieron un contrato para trabajar con ellos y yo dije, no, 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 esto no quiero hacer. Pero me criticaban cuando yo me presentaba en Fox News y yo les dije, a mí no me importa Megyn Kelly o Bill O'Reilly, me importa la persona en Nebraska que está viendo a Bill O'Reilly o Megan Fox. Y yo lo hacía y me pasaban correos electrónicos y me decían, oye, ¿qué significa eso? Tú pagas tus impuestos, podrías venir a Omaha y yo voy a traer mis formularios de impuestos. Entonces, eso fue mi manera de entender exactamente lo importante que es informar a las personas. Y me di cuenta que la gente no está educada, la gente no sabe. Porque un día yo sé que estaba en el trabajo y me dijo, señor Vargas, pienso que necesitas demandar al gobierno. Te están cobrando impuestos sin representarte. Y le dije, señor, ya estoy en muchos problemas, no voy a demandar al gobierno, pero tú puedes demandar al gobierno. Podrías ir a hablar con tus colegas, podrías hablar con tus vecinos, podrías hablar con esto y decirle, mira, nosotros estamos cobrando impuestos a las personas sin representar sus intereses. Nosotros somos la única demográfica de 11 millones de personas en este país que siempre somos parte de la conversación de elecciones, pero nunca nos dan la oportunidad de votar. No tenemos una voz cuando bien tiene que ver con votar. Tenemos aliados y otras personas, ¿por qué no? Y tal vez no somos el número uno en nuestra agenda, porque cada quien se despierta cada día pensando en sus propios problemas, ¿verdad? No puedo decirte que mi problema principal debe de ser el tuyo, ¿verdad? Entonces es por eso que se complica mucho la situación. Sí, nosotros escuchamos la voz de Alejandro y su poema, y él usó el arte y esa plataforma para compartir especialmente un día o 2 días en su vida, ¿verdad? Y nos está educando. Sí, y para mí, lo que Alejandro compartió en su poema tuvo más contexto y más hechos de lo que podemos leer en una historia de las noticias o en un artículo. Yo estoy convencido que es el rol de los artistas de no solo decir la verdad, pero sino recordarnos y darnos una claridad que necesitamos. Les doy un ejemplo. Este libro que estoy trabajando ahorita, estaba en Alabama investigando algo acerca de para mi libro y conocí a un señor de 49 años, es un hombre negro, quien trabaja como contador. Y él quiere votar para Trump. ¿Por qué? Y dice que es por la inmigración. Dice que él había consumido tanto contenido acerca de la inmigración. Yo lo conocí 2 veces. La segunda vez que me conoció, él había leído información acerca de mí y me dijo, José, disculpa que tú estás aquí, aún eres ilegal porque no hay reforma de inmigración, pero quiero que sepas que mi familia, mis antepasados, hemos estado aquí por 400 años y aún no somos ciudadanos completos. Debes de recordar eso. Y cuando regresé yo a mi hotel, dije, me dio gusto que él nombró algo muy honesto y a la vez me hubiera gustado haberle dicho, solo para que sepas, señor, que cuando yo estoy luchando para mis derechos de ser un ciudadano completo, mi esperanza es poder luchar para tus derechos también. Que nuestra meta, nuestro objetivo no es quitarle los derechos a alguien más, sino la meta es darle derechos a todos.
Me hubiera haber gustado decirle eso en ese momento, pero esas son las conversaciones que pienso que son necesarias. Y es así como nosotros nos podemos ver en una manera, mira, yo lo escuché a este señor, él entiende mi lucha, yo entiendo su lucha y creamos un puente entre esas dos experiencias. Y ese es el país que queremos crear. José, quiero respetar tu tiempo y el tiempo de nuestros participantes y te quiero dar las gracias. Gracias, gracias. Esto ha sido una conversación educacional, provocativa, interactiva. Hay tantísimos comentarios en el chat. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por unirse. Vamos a continuar esta historia del cambio del narrativo en nuestra conferencia anual este verano. Ese es el tema. ¿Cómo podemos reescribir el narrativo? Eso será a fines de julio. Esperamos verlos a ustedes. Entonces, muchas gracias. Gracias, José. Voy a dejar mi email aquí para ustedes. Aquí está mi email y Karen y para el resto de tu personal. Me encantaría averiguar una manera de trabajar juntos mientras profundizamos esto más y podemos hablar más del cambio de narrativo, del narrativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que pasen un buen día. Gracias.